Estimados aprendices, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la séptima videoconferencia correspondiente a la temática algoritmos. Les habla el instructor Fabio Izquierdo. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a continuar entonces con lo que habíamos iniciado la semana anterior o en la última sesión. Habíamos visto ya pues cómo era pues que se realizaba un programa orientado a objetos, ¿no? Es decir, el programa orientado a objetos pues se componía de una clase, los atributos, y después de que ya usted tenía la clase, los atributos, pues entonces empezaba a crear los métodos. Cuando usted ya tenía creados los métodos, luego creaba pues el objeto de instanciación y empezaba a instanciar cada uno de estos métodos. Bueno, muy bien, vamos a continuar hoy con más ejemplos sobre esto que estamos hablando, sobre pues cómo se crea un programa orientado a objetos. Y luego, y luego pues ya vamos avanzando pues en otras temáticas. Correcto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces vamos a mirar entonces los ejemplos. Entonces, miren, abramos por ejemplo acá, vamos a mirar primero aquí lo siguiente. Resulta que acá tenemos un ejemplo. A ver, tenemos un ejemplo. Un momento, por favor. Creo que alguien está tocando. Sí. Bueno, muy bien. Entonces miremos acá. A ver, ya les voy a compartir pantalla. Esperen un momento, por favor. Ya les estoy compartiendo pantalla. Un momento. Bueno, miremos aquí. Entonces, acá tenemos, bueno, entonces miremos el ejemplo aquí que en este momento. Esperen, lo agrando un poco más. Control más. Ya. Entonces miremos acá. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer un programa o vamos a mirar un programa orientado a objetos para una estructura de datos de tipo vector. Entonces, lo que yo les decía a ustedes previamente, pues acá ya tenemos la librería, en este caso la Util Scanner, que es para el teclado. Y acá tenemos la clase, miren. La clase en este caso se llama prueba vector 1, ¿correcto? Le vamos a colocar prueba vector 1, por ejemplo. Obviamente, cuando usted va a crear un programa de estos en NetBeans, ahí en NetBeans automáticamente, cuando usted lo cree y le coloca el nombre, le coloca el nombre a la clase, ese mismo nombre. Bueno, muy bien. Y acá tenemos el vector. Miren, por ejemplo, miren, esta es la forma en que nosotros podemos, digamos, tratar o declarar un vector de tipo entero. Miren, por ejemplo, vea, de tipo entero, el vector se va a llamar sueldos y esta es la forma de un vector. Es decir, ahí, por ejemplo, con este atributo, estamos declarando un vector de tipo entero llamado sueldos. Y los corchetes acá indican que es un vector. Bueno, muy bien, entonces se tiene la librería, se tiene el nombre de la clase y tenemos los atributos. Ahora tenemos el primer método que se llama cargar. Entonces, para el primer método que se llama cargar, pues bueno, tenemos siempre para el teclado, tenemos que crear un objeto siempre para el ingreso por teclado. Recuerden que los objetos se crean con la palabra reservada new, ¿no? En este caso, teclado, y se le asigna la función. Bueno, muy bien. Ahora sí, nuestro vector se llama sueldos. Mírenlo aquí, de tipo entero. Entonces, empezamos. A la variable sueldos, que es una variable, pues le estamos llamando sueldos, que en este caso es vector, ¿cierto? Le estamos diciendo o tenemos que tratarlo como si fuera un objeto, miren, ¿correcto? Entonces, acá los vectores también se tratan como si fuera un objeto. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Que al vector sueldos lo estamos creando como un objeto y va a ser un vector de 5 posiciones. Observenlo aquí, mírenlo aquí. Un vector de 5 posiciones. ¿Correcto? Entonces, utilizamos el for.
¿Qué es el for? El for es el que nos va a servir para recorrer el vector. Siempre el for, siempre el for se compone de tres cosas. Primero se inicializa para poder usar un for, ¿no? Se debe inicializar una variable, luego se comprueba una condición hasta que esta condición deje de ser, cuando esta condición ya sea falsa, esto, bueno, o hasta que no sea falsa esta condición, esto siempre se va a ejecutar. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Lo que está dentro de estas dos llaves. Es decir, para, para la instrucción for se necesitan tres cosas. La primera, inicializar una variable. En este caso, estamos inicializando la variable f en cero. Examinamos, examinamos una condición y hasta que esa condición no sea falsa, se va a ejecutar lo que hay en medio de estas llaves. O sea, hace una iteración, comprueba la condición, no es falsa, no, vuelve y hace otra iteración, comprueba la condición, no, todavía no es falsa, vuelve y la hace hasta que ya esta condición no se cumpla. Pero siempre que va a hacer esto, esta iteración, viene e incrementa la variable f. Aquí la f más más es lo mismo que decir incrementar la variable en 1. Es decir, arranca en 0, examina la condición, es falsa, no, ejecuta esto que está aquí. Después de haberlo ejecutado, viene, incrementa la variable f, pasa a valer 1, vuelve y examina la condición, es falsa, no, vuelve y ejecuta esto, ejecuta, incrementa la condición y así sucesivamente. O sea, se la va a pasar en esta. ¿Correcto? Hasta que esta condición sea falsa. En el momento en que esa condición es falsa, ya no lo va a ejecutar más. Listo, muy bien. Aquí tenemos el primer método, cargar vector. Muy bien, muy bien. Ya tenemos el primer método, cargar vector. Es decir, ese vector se va a cargar con 5 valores. Vamos a ver el segundo método, que es imprimir. El segundo método, que es imprimir, lo mismo. Incrementamos una condición for, inicializamos la variable f en 0, comprobamos que esa variable, pues, hasta que esa condición sea falsa, ¿no? Va a ejecutar esto. ¿Qué va a hacer entonces? Eh, Va a imprimir el vector sueldos en la posición F. Pero resulta que cada vez que hace esta iteración, la variable F se incrementa en 1. Entonces, por ejemplo, arrancó en la primera, se colocó acá el 0, luego lo imprimió, luego lo incrementó, pasó a valer 1 y así sucesivamente. Pero un momento, por favor, que creo que alguien está tocando. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, aquí se va a imprimir el vector. Mírenlo aquí. ¿Correcto? Se va a imprimir el vector. Bueno, muy bien. Es decir, hemos ya creado dos métodos. El primer método que era este, que era cargar. El primer método que era cargar. Y se cargó, cada vez se cargó de uno en uno un valor en el vector, ¿correcto? Luego vino acá y una vez que se tiene cargado el vector se va a imprimir, ¿correcto? Muy bien. Ahora en la función principal vamos a realizar el objeto de instanciación. El objeto de instanciación se realiza con la palabra reservada new. Y el objeto de instanciación siempre va a llevar el nombre del vector, perdón, el nombre de la clase, ¿no? En este caso, mire, prueba vector 1, miren que la clase se llama así, prueba vector 1. Entonces, si la clase se llama así, prueba vector 1, entonces se crea el objeto
con la palabra reservada new. Y se le va a colocar un alias, se le dice que se va a llamar PB. Mírenlo, prueba vector 1. Acá está la función. Entonces, acá se le está colocando un alias que en este caso es PB. Entonces, mire, pb.cargar instanció el método 1 y pb.imprimir instanció el método 2, que son los dos métodos que tenemos acá. Acá instanciar es equivalente a invocar o a llamar. Correcto, estimado aprendices. Instanciar es equivalente a llamar o invocar. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos muy bien ahí. Entonces, aquí ya tenemos el primer ejemplo, mírenlo aquí. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, les voy a mostrar algo aquí. Por ejemplo, vamos a crear aquí. A ver, vamos a crearlo aquí. Entonces, vamos a crear file, nuevo proyecto. Entonces vamos a colocarle ese nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle, bueno, yo tengo Java, Conan y Application NES. Y vamos a ponerle el nombre. Por ejemplo, yo acá lo tengo, miren, yo acá lo tengo con el nombre prueba vector 1. Vamos a colocarle otro nombre. Pero ojo, si yo le coloco allá otro nombre, acá automáticamente debo colocarle ese nombre. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a colocarle vectores. Vectores. ¿Listo? Vamos a colocarle vectores. Sí, vectores. Vectores. Ah, bueno, ya aquí dice que yo ya lo tengo creado. Entonces vamos a colocar estructura vector. Estructura vector. ¿Listo? Coloquémoslo así. Estructura vector. Entonces le damos finalizar. Esperemos que se nos cree el proyecto, por favor. Le estoy colocando otro nombre para que veamos entonces cómo es que lo debemos crear. Cuando lo estamos, cuando lo estamos pues creando acá en NetBeans, ¿no? Entonces miremos aquí. Aquí ya se nos creó el esqueleto básico del package, mírenlo aquí. Y acá está el esqueleto básico, mire, acá iría la clase, acá irían los métodos y acá el método principal o la función principal. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Miremos el nombre de la clase. Miren el nombre de la clase aquí. ¿Vea? Estructura vector. Entonces, vamos a colocarle ese nombre. Pero entonces vamos a copiarlo acá primero, a ver, el que ya tenemos. Lo quiero hacer así para que ustedes vean cómo es lo del nombre, ¿no? Y porque es que hay que tener cuidado. Control C. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Aquí ya lo puse, mire. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, primero que todo, se va a llamar, nuestra clase se va a llamar estructura de Tor. Vamos a copiarla, mírenla aquí. Entonces vamos a reemplazarla aquí. ¿Por qué? Porque cuando lo creamos en NetBeans, él siempre le va a colocar a la clase el nombre con que se creó. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos ya. Listo, muy bien. Ta, ta. A ver, a ver, a ver. Quitemos esto de acá. Quitemos esto de acá. Lo quitamos de ahí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Entonces, mírenlo. Miren que ya no nos saca error porque miren, vean.
Acá, cuando nosotros creamos nuestro proyecto, miren que nuestro proyecto le pusimos estructura vector y automáticamente debe llevar la clase el nombre de nuestro proyecto. ¿Sí, muchachos? Por eso lo estoy volviendo a crear acá para que veamos la diferencia. ¿Listo? Sigamos. Eh, Acá también, miren, la instanciación cómo tiene que ser con el nombre de la clase. Mírenlo acá. Entonces el nombre de la clase. Mírenlo aquí. Control C. Muy bien. Venimos acá y vamos a colocarlo acá. El nombre de la clase, lo mismo acá. Debe llevar el nombre de la clase. Y ya el alias que está acá, mírenlo aquí, para poder hacer la instanciación. Un momento, por favor, que creo que alguien está tocando. Creo que ya puede ingresar. Sí, sí, ya puede ingresar la persona. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Hasta ahora no hemos hecho nada raro. Lo único que hemos hecho es o sea, es decir, hay que tener cuidado porque cuando usted ya crea acá en NetBeans su proyecto, automáticamente a la clase se le coloca el nombre de su proyecto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Esto es un error muy frecuente que le ocurre a los programadores amateur. Dicen, ve, pero ¿por qué me sale este error si está todo bien creado? Sí, pero para acá cuando se hace en el NetBeans, automáticamente debe llevar el nombre del proyecto, la clase. ¿Listo? Bueno, ya lo mismo, ya esto sí ya es por norma, ¿no? Lo otro. Para poder crear el objeto de instanciación aquí, debe también llevar el nombre de la clase. Lo mismo acá, vea. Y para la función, mírenlo aquí. Obviamente aquí ya usted le coloca cualquier alias. Yo, por ejemplo, le coloqué PB. Pero miren que yo le puedo cambiar ese alias, ¿verdad? Le voy a colocar MB, por ejemplo. Entonces ya debo cambiarlo aquí, ¿verdad? MB, MB. Como pueden ver, es un alias, ¿sí ven? Bueno, coloquémosle como también vectores, otro alias, pues. Vectores, por ejemplo. Vamos a crearlo como, entonces acá hay que colocarle vectores. Lo que quiero mostrar es que esto es un alias común y corriente para poder realizar la instanciación. Miren. Estos son errores, mira, ¿sí lo ven muchachos? Estos son errores muy comunes pues, de los programadores amateur, ¿correcto? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, y siempre las personas pues me preguntan, me hacen estas preguntas, ¿no? Entonces lo considero muy importante. Bueno, entonces este es el mismo programa que acabamos de hacer acá, que lo tengo en el blog de notas. Venga, lo actualizo en el blog de notas porque yo ahora al final se los comparto, ¿no? Entonces, yo siempre comparto la clase, ¿no? Entonces, listo, muy bien. Entonces, venga, actualizo acá el blog. Perfecto. Voy a actualizar acá el blog. Listo, muy bien, ¿verdad? Ya actualicé el blog. Entonces se llama estructura vector, ¿correcto? Y va a tener entonces acá en el objeto de instanciación, miren, estructura vector. Lo mismo acá en la función. Y acá le decimos que el alias va a ser vectores. Entonces con el alias es que se hace la instanciación de los métodos. Vectores.cargar, vectores.imprimir. O se llaman los métodos o se invocan los métodos. Bueno, ya quedó actualizado ahí para la clase de hoy, ahora se los comparto. Vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a probar el programa. Entonces le decimos acá a nuestro programa, a ver, ¿dónde nos quedó? A ver, estructura vector. Sí, acá nos quedó.
Esto es estructura vector. Vamos a ver qué pasó. Esto. Vamos a ver. Vamos aquí, a ver. A ver qué es lo que pasa aquí. Un momento, por favor. A ver, esperen un momentico aquí, yo reviso que algo se me escapó por acá. Esperen un momentico. En un momentico acá yo reviso a ver. Porque no me lo quiere ejecutar. A ver, a ver, a ver. Un momento, por favor. Yo reviso acá. Un momento. Un momento, por favor. Yo reviso a ver qué es lo que... Bueno, un momento, ya les comparto pantalla. Pido disculpas que es que me está molestando un poquito el NetBeans. Pero bueno, creo que aquí ya. Bueno, tocó volverlo a iniciar. Bueno, entonces listo, vamos a, bueno, entonces acá tenemos el programa, mírenlo aquí. Vuelvo y le repito, ahora les comparto. Entonces yo vamos a ejecutarlo. Entonces, ingrese el valor de la componente. Entonces vamos a ingresar el uno, el 2, 3, 4 y 5. Entonces miren que él acá, entonces miren, acá cuando él empieza, todos observemos acá, cuando dice ingrese el valor de la componente, entonces miren, uno ya, yo cada vez que lo solicitaba, miren que lo solicitó 5 veces, tal como lo observamos acá en el código que nosotros inicialmente estábamos o empezamos a realizar. Mírenlo aquí, que es el valor de 5 componentes en total. ¿Correcto? Observen que el primer método que se está aquí ejecutando es el método cargar. Mírenlo aquí. Y es el que empieza a cargar las 5 componentes del vector. Luego el siguiente método es imprimir, que es el que imprime las 5 componentes del vector. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Mírenlo aquí. ¿Correcto? Entonces, este es el primer método y este es el segundo método. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hagamos otra ejecución. A ver. Ingrese el valor de la componente. Metamos el 4, el 8, el -5, el 6, el 7. Entonces, mírenlo. Acá metió los valores enteros. ¿Correcto? Es decir, acá los metió y acá los imprimió. Correcto, muy bien, perfecto, perfecto. Mírenlo aquí. Bueno, como les decía, yo ahora les comparto al final les comparto el código. Bueno, vamos a analizar el siguiente código. La siguiente estructura, vamos a analizar la siguiente estructura. La siguiente estructura que tenemos es esta, miren, la que nos aparece aquí. Vamos también a cargar, pero vamos a ver algo nuevo aquí. Por ejemplo, miren, vamos a cargar también, esta se va a llamar sueldos, se va a llamar sueldos, que es un tipo de vector entero. Y acá, miren, vamos a ver qué es lo nuevo que hay acá. Por ejemplo, tenemos el método cargar. Miren el método cargar acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos sueldos cargará? Entonces, miren, se lo asigna por teclado de tipo entero y se lo asigna a la variable can. Lo mismo, el vector sueldos que ha sido creado o el objeto que ha sido creado para este vector va a cargar can como cantidad. Y aquí está diciendo que es un vector de tipo entero.
Pero observemos algo aquí, miren. Aquí. ¿Qué es lo nuevo que con respecto al anterior? Miren que es muy parecido, pero la diferencia es que acá iniciamos una variable. Aquí comprobamos la variable, pero mire lo que está ocurriendo acá. Mire la diferencia. En el anterior que era este, estimados aprendices, miren, en el anterior que era este, miren que se comprobaba el tamaño, o sea, es decir, hasta que esto ya no se cumpliera. Es decir, hasta que como esto se iba a ir incrementando de uno en uno, entonces esto se iba a ejecutar hasta que esto fuera falso. Pero entonces, es decir, y se iba incrementando de uno en uno. Pero en este segundo ejemplo, miren, acá es diferente, porque acá ya no le estamos diciendo que hasta que sea menor a la cantidad, no. Resulta que acá se está utilizando la función len y la función len en Java es para determinar cuando se llegó al último o a la última componente del vector. ¿Correcto? Es decir, acá se le está diciendo, se inicializó una variable f en cero, comprueba, la variable f es menor a sueldos.len, quiere decir que hasta que la variable f no llegue o no sea, o deje de ser menor a la última componente. Obviamente esta función internamente está contando, ¿no? Para que eso se pueda cumplir, pero ya está hecha. Miren. Esta es otra forma de examinar el final de un vector, muchachos. Esta forma es muy útil cuando usted no conoce el tamaño de un vector. Es decir, mejor dicho, hasta que no llegue al final del vector. Es esta, miren. Obviamente se va a ir incrementando. Entonces, vea, ingresa el sueldo, correcto, ingresa el sueldo. Es decir, aquí vamos a cargar 5 salarios en un vector. Luego los imprimimos, miren. Cuando se están imprimiendo, miren que se vuelve y se utiliza la misma función, la función .lem. ¿Correcto? Muy bien. A ver, un momento por favor, que creo que alguien está tocando. Ya, creo que ya. Bueno, sigamos. ¿Correcto hasta ahí? Bueno, por último, pues se instancia, mírenlo. Por último, se instancia. Entonces, bueno, miremoslo, a ver. Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Vamos a comprobar las funciones. Entonces vamos a reemplazar esta en el anterior que tenemos. ¿Listo? Para no crear otro. Vamos a reemplazar. De todas formas, yo ahora les doy los dos códigos, ¿no? Vamos a reemplazarlos aquí. Vamos a reemplazar la función cargar y la función imprimir por estas dos nuevas. Pero en realidad son las mismas, pero la diferencia es que ya tienen, miren, tienen la función len, tanto en el método cargar como en el método imprimir. Entonces voy a reemplazar los dos, ¿correcto? Voy a reemplazar cargar, voy a reemplazar cargar e imprimir en el anterior que tenemos, ¿no? Bien, cargar e imprimir. Muy bien. Entonces, y acá verifiquemos entonces nuestros vectores. Acá, escáner, teclado y sueldo. Sí, es el mismo. Escáner, teclado y sueldo. Sí, el vector sueldos es exactamente el mismo. Mírenlo, mírenlo acá. Listo, ya reemplazamos nuestras dos funciones. Y, y acá, pues, solamente vamos a invocarlo, ¿no? Es decir, con el método vectores, mire, cargar e imprimir. Mire. Pero la diferencia es que ya los tenemos hechos, es con lem. ¿Listo? Muy bien, muy bien.
Bueno, entonces miremoslo aquí, lo vamos a ejecutar. ¿Cuántos sueldos va a cargar? Entonces vamos a decirle que vamos a cargar 6 sueldos. Ingresa el sueldo uno, vamos a meter 1.000.000. Ingresa el segundo sueldo, 2.000.000. El tercero, 5.000.000. El otro, 4.000.000. El otro, 7.000.000. Y el otro, 8.000.000. Y miren que acá los imprimió. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Pues la nueva función len, que es lo único que se diferenció acá, ¿verdad? La función len, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, acá estamos comprobando la estructura de datos tipo vector, estimados aprendices, mírenlo aquí. Estamos comprobando la estructura de datos tipo vector. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos cargar, imprimir. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa ya sería la otra estructura. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá, estimado aprendices, es que aprender o tener claro el concepto de lo que es un programa orientado a objetos. Miren que en la sesión anterior, la sesión de la semana anterior, hicimos nuestros primer programa ejemplo orientado a objetos. Y en esa época, pues sí, imprimimos, creo que comprobamos, imprimimos el nombre, comprobamos, pedía la edad, comprobamos si era mayor de edad, creo que era ese, si no estoy mal, si no me equivoco. Pues bueno, ya en este, ya estamos viendo una estructura de datos tipo vector, ¿correcto? Y la estamos cargando, mírenlo aquí, y la estamos imprimiendo. Y hoy que notamos pues, como diferente hoy, es lo mismo, creamos los métodos, creamos previamente, creamos previamente los atributos, obviamente dentro de la respectiva clase, por supuesto, y luego en el método principal creamos la, el objeto de instanciación, le creamos un alias con el nombre de la clase y realizamos las respectivas instanciaciones. Eso, o sea, es decir, hicimos lo mismo que hicimos la semana anterior, pero acá estamos haciendo otros ejemplos. Y esta es con la estructura de datos tipo vector, ¿correcto? Acá igual, miren, hicimos lo mismo, estimados aprendices, pero la diferencia aquí es que para cargar y para imprimir estamos utilizando ya una función que examina o evalúa cuando se llega a la última posición del vector, ¿correcto? Ah, bueno, usted también esta la puede hacer de otra manera. El F++, miremoslo aquí. El F++ usted también lo puede reemplazar por lo siguiente. Vea. F++ también usted lo puede reemplazar por lo siguiente. Vea. F++ también usted puede decir que F es igual a F más 1. Mire. Es exactamente lo mismo. Mire. También. O sea, decir esto es exactamente igual a decir esto. Entonces, vamos, miremoslo aquí en el NetBeans Saber. Entonces, por ejemplo, acá, miremoslo aquí, vea, acá lo tenemos, mírenlo aquí, ya lo estoy señalizando. Entonces, vamos a decirle aquí que f es igual a f más 1. Mírenlo ahí. O sea, lo cambié en imprimir, miren, en esta parte.
Lo cambié en imprimir. Acá en cargar lo dejo igual, ¿vea? Para que notemos que va a funcionar igual en ambos. Entonces, ejecutémoslo de nuevo. ¿Cuántos sueldos va a cargar? Coloquémosle 3. Sueldo uno, 2 millones. Sueldo 2, 3 millones. Y el otro 5 millones. Miren lo que funciona igual. Acá lo imprimo. Entonces, muchachos, acá también se puede decir de la misma manera. F es igual a F más uno es equivalente a decir F más más. Mírenlo aquí. ¿Correcto? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, como pueden observar aquí, estimados aprendices, pues, bueno, vimos hoy otro ejemplo de una estructura de datos tipo vector y vimos cómo se realizaba la instanciación de sus respectivos métodos. Bueno, entonces, bueno, por hoy no hay actividad. No, no. Por la siguiente sesión ya voy a dejar otra actividad. Entonces, ¿qué era lo que me interesaba hoy? Pues que ustedes pudieran observar hoy la estructura de datos vector y lo mismo, miren, cómo es que mediante los métodos cargar e imprimir se puede utilizar o se puede recorrer la estructura de datos tipo vector. Y mire, siempre para los vectores uno utiliza el for, mírenlo aquí. Siempre para los vectores, damas y caballeros, siempre para los vectores uno utiliza el for, miren. También se pudo haber utilizado el while, ¿no? El for quiere decir para, ¿no? Que era lo que veíamos en PCI, ¿no? Pero acá ese es el mismo para que diría el for. Pero también se puede utilizar el while, que es mientras. Pero siempre el más adecuado para los vectores es el for. ¿Listo? No, estimados aprendices, entonces, básicamente, pues, esta era la sesión del día de hoy. Hoy no voy a dejar actividad. La otra sesión ya dejo actividad. Les muestro ya dónde van a subir ya. Definitivamente estoy cuadrando eso en la ficha virtual. En el Sajuna me ha estado molestando el Sajuna, pues el Sajuna del Sena, entonces no he podido hacer la actualización ahí, por eso es que no les acomodo el link, pero yo creo que ya de hoy a mañana ya lo he podido acomodar bien. Y les comparto con el representante Félix, el vocero, les comparto entonces los links para que puedan subir las actividades que hemos dejado hasta el momento. Bueno, estimados aprendices, eh, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche de conocimiento y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Listo? Estimados aprendices, bueno, muy bien. Creo que por acá hay una pregunta. A ver, a ver, a ver. No, no. Pensé que había una pregunta por acá, pero no, no. Estimados aprendices, que tengan un excelente resto de noche y que el Señor los bendiga. Bueno, muchachos.